La clase de hoy hablaremos de teoría de grafos y la impartiremos entre 5 personas. Ahora bien, vamos a definir qué es un grafo. Un grafo es la representación gráfica de un conjunto de datos que denominaremos vértices o nodos y la relación que pueden tener con otros vértices a través de conexiones que llamaremos aristas. La historia de la teoría de grafos surge a mediados del siglo XVIII, específicamente en 1736, por las investigaciones de Leonhard Euler en los problemas de los puentes de Königsberg. Los puentes de Königsberg Königsberg es una ciudad, el cual tiene 7 puentes que conectan la ciudad. Y el problema consistía en cómo una persona hace para recorrer la ciudad pasando solo una vez por cada uno de los puentes y regresando al mismo punto. Euler se dio cuenta que esto era imposible, no se podía lograr. Esto lo explicaremos más adelante. Esta es la ciudad de Königsberg, como vimos en el ejemplo anterior. Ahora veremos por qué no podíamos pasar por todos los 7 puentes partiendo desde un punto y regresando al mismo punto. Aquí tenemos categorizado A, B, C y D como los vértices y estos serán los puentes que serán las aristas. Ahora, si partimos del punto A, yo puedo pasar por este puente, otro puente, subir para acá, regreso para acá y regresé al punto A. Pero si paso por este puente, no podré volver a regresar al punto A. Entonces, me quedaría este puente sin recorrer y este puente sin recorrer. Esto lo veremos por qué es así más adelante cuando hablemos sobre caminos y ciclos eulerianos. Ahora bien, hablemos de la composición de los grafos. En la composición de los grafos tenemos las aristas, que en el ejemplo que podemos observar serían las líneas que unen el punto A con el punto B o el punto A con el punto C. Esas serían las aristas. Ahora los vértices sería el conjunto de datos que estamos denominando como nodos o vértices, que sería el punto A o el punto B. Tenemos también los cruces, que en este ejemplo no se puede observar, pero digamos que trazamos una línea, una arista del punto A que incida en el punto E. Tenemos la arista que parte del punto B al punto C. El punto donde se intersectan esas dos aristas sería el cruce. Ahora hablemos sobre las aristas adyacentes. Aristas adyacentes son simplemente dos aristas que inciden en un mismo vértice, se llamarían adyacentes. Las aristas paralelas serían dos aristas o más que sean bidireccional, que unan dos o más vértices. Y tenemos las aristas cíclicas, que es simplemente una arista que parte de un mismo vértice para ingresar al mismo o incidir en el mismo sin pasar por otro vértice. Esa sería una arista cíclica. Ahora mi compañero Gabriel les va a seguir explicando sobre las composiciones de los grafos. Ahora hablaré un poco sobre los vértices, empezando por el vértice aislado, cuyo vértice es de grado 0. También está el vértice terminal, cuyo vértice es de grado 1. Y por último, nos encontramos con los vértices adyacentes. Dos vértices son adyacentes cuando están conectados por una arista. ¿Y qué son los grados de los vértices? Es el número de aristas que inciden en él. Ahora hablaremos un poco sobre los tipos de grafos. Existen 3 tipos. El grafo no dirigido, en el cual las aristas no tienen una dirección específica, es decir, las conexiones entre estos dos vértices pueden ser recorridas en ambas direcciones, lo que significa que es lo contrario al otro tipo de grafo, que es el grafo dirigido, en el cual las aristas tienen una sola dirección. Y por último está el grafo ponderado, donde las aristas tienen un valor específico o un peso. Como ejemplos podemos encontrar una carretera para el grafo no dirigido, ya que estas tienen doble vía, lo que significa que pueden ir en ambas direcciones. También en este otro ejemplo podemos ver un grafo dirigido, ya que se puede observar que las aristas inciden en un solo vértice cada una. Y por último podemos ver este último ejemplo, donde cada arista tiene un valor específico añadida a ella. Ciclos y caminos. Primero hay que definir ¿qué es un camino? Es una ruta que se puede seguir desde un vértice inicial hasta un vértice final, pasando por una serie de vértices intermedios. Tomemos de ejemplo el grafo 2, donde comenzamos en el vértice U, pasamos por los vértices intermedios B y W y terminamos en el vértice final X. ¿Qué es un ciclo? Es un camino cerrado que comienza y termina en el mismo vértice y que no repite ninguna arista o vértice exceptuando el del inicio, que a su vez sería el final. Tenemos de ejemplo el grafo número 4, donde comenzamos en U, pasamos al vértice B, de B a W, de W a X y de X otra vez a U. ¿Cuáles serían los tipos de ciclos y caminos? Comencemos con Euler.
El ciclo euleriano sería aquellos que pueden recorrerse completamente un vértice y regresar al punto de origen sin pasar dos veces por la misma arista. ¿Cuál sería el camino euleriano? Es un camino que visita cada arista del grafo exactamente una vez sin terminar en el vértice de inicio. ¿Cuáles son las condiciones del ciclo euleriano? El grafo tiene que ser conexo, no dirigido, y aquí todos los vértices tienen que ser de grado par. Y se comienza y se termina en el mismo vértice. Vamos a comenzar con el camino euleriano, donde el grafo tiene que ser conexo, no dirigido, tiene que tener exactamente dos vértices de grado impar y los demás vértices de grado par, y se comienza en uno de los vértices de grado impar y se termina en el otro vértice de grado impar. ¿Cuáles son los otros ciclos y caminos muy importantes? En este caso serían los hamiltonianos. ¿Qué son? Un ciclo hamiltoniano tiene los mismos principios que los caminos, con la diferencia de que se debe cerrar el ciclo, es decir, se debe iniciar y terminar en el mismo vértice, mientras que el camino no tiene que terminar en el mismo vértice de inicio. ¿Cuáles son sus condiciones? Tienen que ser conexos y no pueden tener vértices de grado 1. En todos los vértices deben incidir al menos dos aristas, la de entrada y la de salida. La matriz de adyacencia de un grafo es aquel que explica la relación que existe entre los diferentes vértices del mismo. ¿De qué manera? Bueno, tomando como por ejemplo un cuadrado de vértices A, B, C y D, y que conecte también, o que tenga una arista, una diagonal que conecte el punto D con el punto B, podríamos visualizar su matriz de adyacencia de la siguiente manera. Tomando las filas y las columnas como representaciones de la relación que existe A, B, C y D, A, B, C y D, vamos a ir tratando de armar nuestra matriz, leyéndola de manera tal que el vértice A no va a conectar consigo mismo al no tener una arista cíclica, y vamos a colocar un 0 en esa posición. El punto A o el vértice A va a conectar con el vértice B y en esa posición colocaríamos un 1. De la misma manera, al no estar conectado con el vértice C, va a tener un 0, y al conectar con el vértice D va a tener un 1. Ahora, con el vértice B va a tener una conexión con el vértice A, con lo que en la segunda fila, en la primera columna, tendríamos un 1. No va a conectar consigo mismo de igual manera como el vértice A, así que va a tener un 0. Sí va a conectar con el vértice D, con el vértice C, porque es el que le está adyacente, o el que le sigue por debajo, y además va a tener también un 1 en la posición que conecta el vértice B con el vértice D, debido a la diagonal que colocamos anteriormente. El vértice C se comportaría de manera similar al vértice A, y el vértice D se comportaría de manera similar al vértice B. La matriz de incidencia, por otro lado, es la que me explica la relación que existe entre las diferentes aristas. ¿De qué manera? ¿Cómo conectan las aristas con los vértices? Por un lado, las filas me pueden representar la conexión entre las aristas, y por otro lado, los vértices. Por ejemplo, si tomamos la arista del ejemplo anterior que conecta el punto A con el punto B, colocaríamos, si tenemos la arista 1, en la primera posición colocaríamos un 1, en la segunda posición colocaríamos un 1 también, y en el resto 0, ya que normalmente las aristas suelen conectar solamente dos vértices. De igual manera, por ejemplo, la arista, si denominamos como arista 2 la que conecta el punto B con el punto C, entonces en la arista 2 tendríamos un 0 en la posición la columna que corresponde al vértice A, un 0, un 1 en la que corresponde al vértice B, un 1 que corresponde al vértice C, y así. Esto para las matrices de adyacencia y de incidencia de grafos no dirigidos. Para los grafos dirigidos, lo que ocurriría es que si yo tengo un nodo o un vértice que va del punto A al punto B, pero no ocurre el contrario, sino que es dirigido en una sola dirección, valga la redundancia, entonces al yo hacer la columna de A a B, colocaría un 1, pero al hacer la columna que va de B a A en la matriz de adyacencia, colocaría un 0. En cambio, para la matriz de incidencia, lo representamos con signos positivos y negativos. Si agarramos el ejemplo anterior nuevamente y hacemos que la arista del vértice A se va a la arista B, entonces esa arista para A sería 1 y para B sería menos 1, debido a que está entrando la misma. Estas matrices son bastante importantes porque, si bien de repente a nivel humano no tengan tantas aplicaciones, estas son las que las computadoras utilizan para entender los grafos, dado que no la pueden ver de la misma manera que lo vemos nosotros los seres humanos, representados, pues, valga la redundancia, gráficamente.
Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones de la economía, ¿ok? Bueno, realmente en el campo de aplicaciones podríamos decir que la teoría de grafos es algo más que se utiliza en informática, sin embargo, no significa que no sea aplicable en la economía. Entre mis compañeros y yo nos dimos cuenta que si hacíamos un grafo ponderado, podríamos hacer recorridos, sean caminos o ciclos, en donde podríamos optimizar los recursos, sea el tiempo, sea los kilómetros, sea dinero, pero podríamos optimizar algo, ¿no? Que es como la finalidad de nuestra carrera, el optimizar cosas. Entonces, si nosotros aquí como vamos a hablar de aristas que tengan ponderación, no vamos a tratar ni los caminos ni los ciclos eulerianos. ¿Por qué? Porque los ciclos y los caminos eulerianos implicarían tener que recorrer todas las aristas y no se cumpliría nuestro objetivo, que es el de optimizar algún recurso, algún costo, si pasáramos por todas estas aristas. Nosotros queremos encontrar el camino más barato, el camino más sencillo, el camino más rápido. Por eso vamos a utilizar caminos y ciclos hamiltonianos. El primer ejemplo que tenemos es el de un camino hamiltoniano, en el cual tenemos una persona que quiere viajar desde la Patagonia hasta Estados Unidos. ¿Por qué utilizamos un camino hamiltoniano? Porque la persona, al querer viajar desde la Patagonia hasta Estados Unidos, no va a querer regresarse. O sea, su punto de inicio no tiene por qué ser el mismo punto final, porque entonces no estaría viajando hasta Estados Unidos, sino que se volvería a la Patagonia. ¿Qué queremos llegar de la A al C? Porque en verdad, si no nombráramos cada vértice como una ciudad, podríamos hacer distintas combinaciones y distintos caminos hamiltonianos, porque no estaremos identificando los vértices y queremos identificar los vértices como ciudades. Y el vértice A es la Patagonia y el vértice C es Estados Unidos. Entonces, podemos ver que hay varias maneras, particularmente dos que hicimos, en el cual recorríamos de A a la C de distintas maneras. Primero de A a B, de F a E, de D, y luego de D a C, y luego está de A a D, de D a E, de E a F, de F a B y de B a C. De la primera manera gastaríamos 435 unidades monetarias, si lo quieren ver así, o también podríamos verlo como 435 kilómetros, mientras que en la segunda manera serán 532. Realmente, véanlo como lo vean, si lo quieren representar como kilómetros o como dinero, el más óptimo es el primero porque recorremos menos, ¿no? Mientras que el segundo sería el menos óptimo. Luego tenemos un ejemplo parecido en el cual hablamos de un ciclo hamiltoniano, en donde seguimos como la misma idea. La diferencia entre el camino hamiltoniano, el que usamos una persona que quiere viajar desde la Patagonia hasta Estados Unidos, y en el que estamos hablando de una empresa que distribuye productos. La persona que quiere viajar desde la Patagonia hasta Estados Unidos no necesita volver al punto de inicio, por eso es un camino. Ahora, en el ciclo hamiltoniano hablamos de una empresa y esta empresa tiene que llegar a su mismo punto de inicio. ¿Por qué? Porque si es una empresa distribuidora, entonces es una empresa cuyo camión necesita recorrer todas las tiendas en donde va a descargar su mercancía y volver a la fábrica. El camión debe volver a la fábrica. Como pasa en el anterior caso, tenemos varios puntos. Entonces, si no nombramos estos vértices como las tiendas y la fábrica, entonces habría muchas combinaciones infinitas, o sea, no infinitas, pero muchas combinaciones. Entonces vamos a nombrar el vértice A como la fábrica, que es el punto en donde el camión debe salir y volver. Entonces tenemos dos posibles opciones, una en donde el recorrido es de 515 kilómetros y otra en donde el recorrido es de 580, donde claramente el más óptimo es la primera opción.